Muy buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están todos? Iniciando esta semana aquí en Pasión por Arica con Edgar Muñoz, quien les habla. Y como ustedes saben, los acompañamos todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, ¿cierto? Con este programa que habla de emprendimientos, que habla de acciones sociales y también habla de turismo, ¿cierto? Y frente a eso, ya lo estuvimos anunciando la semana pasada, ¿cierto? Que el día de hoy lo vamos a dedicar completo a conversar de esta materia, ¿cierto? La industria turística tan relevante para nuestra comuna y en ese sentido queremos saludar de inmediato a don Miguel Maldonado, presidente de la Cámara de Turismo. ¿Cómo está, don Miguel? Hola Edgar, muchas gracias por la invitación. Acá un gusto de poder entregar información que respecta a nuestra área. Y de nuevo aquí en el programa, ¿cierto? De nuevo después de, Sí, creo que sí, después de un año más o menos, un año más o ¿cierto? Un menos, sí. año. Sí. Sí, bueno, agradecido, don Miguel, de que haya aceptado la invitación dentro de su nutrida agenda. Sabemos que está con hartas cosas, así que bueno, muy agradecido de que esté acá. Y bueno, entrando en materia, don Miguel, hablábamos de que usted hace más o menos un año que no venía aquí a este programa, ¿cierto? Y ahí le hago la pregunta, ¿cómo ha sido este año? Desde que conversamos aquella vez, ¿cierto? ¿Cómo ha sido este año para ustedes como mundo privado y para el turismo en Arica en general? Mm, Mira, me gustaría dar muy buenas noticias a los auditores, pero la verdad que no acostumbro mucho a disfrazar las palabras y soy muy honesto. Por supuesto que también hay que ser, digamos, objetivo con respecto a la información, pero desde el año pasado hasta ahora no han cambiado muchas las cosas, por el contrario, han empeorado. ¿Ya? Ya. Los resultados que hemos tenido, excepto el carnaval, que en el fondo quedó con un par de días más de lo que acostumbraban, que eran 5 días, que se suponía que era el carnaval que reportaba una buen movimiento turista, se creció como a 7, 8 días. ¿Ya? Pero Perfecto. después del carnaval hasta la fecha hemos tenido mucho alto y bajo, Ujú. y en realidad el flujo de turistas como que ha disminuido más que aumentado. Mire, ¿Ya? ya. Un tema importante es que muchos hoteles trabajan hoy día con clientes que son corporativos, que se les llama a los clientes que vienen desde empresas, Ujú. generalmente empresas que vienen a trabajar esporádicamente por un par de días, un par de semanas, todo asociado a la electricidad, a la agricultura. Eh, Ese es el potencial que hoy día tenemos, que no es turista, sino que es un pasajero que en el fondo se aloja por una necesidad de trabajo Claro. y que en el fondo lo que hace es estar de lunes a viernes porque el fin de semana tiene que estar con su familia, por lo tanto en la baja se producen los fines de semana. Otra cosa que ha pasado también es que hemos perdido la cantidad de frecuencia de pasajeros tercera edad. Ya, eso Correcto. ya lo perdimos. Para este año habían reservas desde marzo en adelante Ujú. y solamente ha sido un solo hotel el que ha recibido constantemente 30, 40 pasajeros. Antiguamente éramos 7 hoteles que estábamos en el programa y cada uno recibía en promedio 40 pasajeros por semana. Mire, Imagínate, ya. eran 280 pasajeros que estaban de tercera edad, se iban eso, con las camas calentitas, las enfriábamos, cambiábamos ropa y pasábamos nuevamente a 40 pasajeros por hotel, nuevamente una semana. Y Así eso es. duraba hasta noviembre, diciembre del año, con algunas intermitencias, principalmente en las temporadas de fiestas patrias y cosas así. Claro. Pero eso ya se perdió. Hoy día, como te digo, no sabemos exactamente. Nosotros creemos que mucho tiene que ver con, probablemente me la va a preguntar más rato, a lo mejor, pero tiene que ver con el escenario que se ha preparado en Arica, principalmente con el tema de la delincuencia, la inseguridad. Yo Correcto. diría que por ¿Siente usted ahí. que ha afectado la sensación de inseguridad o esto que sale en los medios de comunicación nacionales, ¿cierto? Que constantemente sale Arica como una ciudad insegura y que sin duda yo creo que repercute en el tema turístico. Claro, nosotros, por ejemplo, nos afectó mucho la llegada al Tren de Aragua, que ya se venía con Tren de Aragua, se sabía con un año de anticipación que llega el Tren de Aragua. Sí. No se sabía que iba a llegar a Cerro Chuño, pero una vez que llegó a Cerro Chuño fue el manjar para la Mm. televisión nacional, en donde nos Así es. tomaron y hicieron todo lo que quisieron con publicidad, digamos, maliciosa para la ciudad y que nos afectó. De hecho, nosotros ya veníamos años anteriores con lo que tenía que ver con los supuestos maremotos que íbamos a tener. El Sí. maremoto que hubo en febrero, de no me acuerdo del año, Ujú. ese se supone que era Parica, porque nosotros estábamos Ah, preparados. el 2010. En el 2010, claro, estaba eso, Sí. estábamos todos preparados y al final fue en el sur el maremoto, pero vivimos eso. O sea, al final teníamos que estar escondiendo las noticias para que los turistas que llegaran
no se alarmaran con la información que los diarios sacaban tremendos pedazos Sí. de publicidad, y además la tele, la radio, los mismos científicos que estaban en Santiago los llamaban de la tele y les explicaban lo que venía a Arica. Entonces, al final siempre hemos estado en contra, digamos, como eh, estigmatizados con riesgos mayores. Sí, ¿No? sí, totalmente. Y bueno, lo hemos conversado anteriormente en el sentido de que una de las principales preguntas que se hace el turista antes de venir a ¿Arica es seguro? Es lo que más preguntan dentro de su radar, digamos, como para antes de la decisión de realizar el viaje a nuestra ciudad. En ese sentido, vemos en el carnaval, ¿cierto? Que a la hotelería en particular, ¿cierto? Le va muy bien, sabemos que es nuestro evento ancla, ¿cierto? ¿Qué desafíos pudiesen profundizarse ahora o pudiesen trabajarse para poder mantener, no, nunca yo creo que vamos a lograr mantener la ocupación hotelera que se tiene en el carnaval, pero sí mantener una ocupación hotelera, digamos, aceptable para que ustedes puedan tener, digamos, una mayor ocupación promedio durante el año? Bueno, hay muchas cosas. Primero que todo, yo diría que falta todavía definir bien el producto turístico que tenemos, Mm. ¿ya? Porque hay por distintos organismos que cada uno hace turismo de acuerdo a lo que ellos creen. Lo más probable es que no tengan un buen diagnóstico de lo que realmente quieren los posibles turistas de Arica, Mm. ¿ya? Y hay muchos factores. Uno tiene que ver con el tema aéreo, que las líneas aéreas para Arica como que nos castigan con las tarifas. Si Sí, nosotros, por ejemplo, a veces evaluamos un pasaje de Santiago a Iquique, está saliendo 30.000 pesos, hasta 40.000 pesos máximo. sí. Pero a Arica te sale 80, 100, 120, hasta 200 hay personas que Es le encuentran. brutal la diferencia, es Claro. brutal. Entonces, la primera situación es que efectivamente no han habido fuerzas de los estamentos ya más grandes, hablemos, no sé, gobernador, concejal, Mm. diputados, senadores, de poder ver qué pasa con estas líneas aéreas, que en el fondo no se han unido a esas fuerzas, y ir a conversar con líneas aéreas y saber por qué ese castigo para Arica. Mm. Imagínate que nosotros, en el caso mío, yo he tenido que hacer una posta, o sea, he tenido que viajar Santiago y Iquique, y en Ujú. Iquique subirme arriba un vuelo y venirme a Arica, porque Ah, eso claro. es muy rentable versus lo que me está saliendo un pasaje de retorno. Sí, Entonces, cuando tú quieres promoverlo para un turista con una familia, a lo menos 2 niños, más la esposa, 4 personas, no es rentable. correcto. Agrégale hoy día que las líneas aéreas te están cobrando hasta por los pasos que hay arriba de la cama. O sea, te cobran Claro. la maleta que si tiene ruedas, paga. Sí, Si no tiene ruedas, tiene que tener un cierto tamaño y un cierto peso. sí. Entonces, al final, claro, cuando tú ves los costos que significa venir a Arica, lo más probable es que te convenga más conocer un país que están hoy día, digamos, como de moda ir a verlos, como en este caso Brasil, Argentina, en vez de venir a Arica. Claro. ¿Mm? Es evidente que los pasajes son más caros para acá, las diferencias son tremendas, la verdad, y eso repercute, como usted señala, de repente un pasaje ya pudiese ser más aceptable, pero ya cuando viene la familia completa, Claro. el precio se dispara y terminan prefiriendo otros destinos, sí, es así, Ahora, así de simple. hay otra cosa que es bien, digamos, irrisoria, porque nosotros en Arica tenemos los precios más bajos a nivel nacional en tarifa. O sea, en comida y tarifa, hoy día tú encontráis un Sí, súper buen menú por 5.000, por 6.000 pesos en Arica. Y sí, un alojamiento para 2 personas en un hotel 2 estrellas, hasta una estrella, puede estar bordeando los 35, 40.000 pesos. Con desayuno incorporado, estacionamiento. y- Entonces, la propuesta que hay es buena en términos de lo que hay disponibilidad de habitación y comida. claro. El tema que no acompaña, por un lado, el tema de los pasajes, y por Ujú, otro lado, la oferta turística en términos del destino. Es claro, decir, ¿qué es lo que yo vendo para ese posible cliente que quiera venir a Arica? O sea, ¿qué le voy a ofrecer? claro. ¿Ya? Y ahí viene un poco también una problemática, porque al final, cuando no tenemos un relato bien armado, no tenemos un producto bien definido, lo primero que se hace es ofrecer tagna. Claro, Entonces, lamentablemente se claro, cae eso, ¿cierto? no tengo argumentos consistentes, como Mm, no tengo un producto bien definido, ofrezco Arica por 2 días, no sé, un día, 3 días, y de ahí, como me quedo corto, le pongo Tacna. Entonces, claro, conoce Tacna, se encanta con el servicio, se encanta con todo aquello que es mucho más barato que una genérica, que no pagáis impuestos y todo, sí, y se encanta con una ciudad que te ofrece todo. Si Tacna te ofrece, no sé, por gastronomía, te ofrece alojamientos baratos, te ofrece
bueno, estoy promocionando Tacna más que Arica. No, pero está bien, sí, es que hay que hablar de la realidad también. Pero en Sí, realidad eso sí, pasa desde el sí. momento que nosotros le abrimos los ojos a ese turista Ujú. con un destino que es nuestra competencia, no estamos solamente, nosotros mismos nos estamos colocando la soga Claro. al cuello. Pero usted señalaba algo súper importante, Arica teniendo estas cifras más bajas, ¿cierto? En Mm, hotelería, en alimentación, es importante salir a decirlo, ¿cierto? Salir a decirlo que ya a lo claro. mejor el pasaje en avión efectivamente es más caro, pero se debería hacer una estrategia promocional para decir que Arica tiene los valores más bajos a nivel nacional en materia de alojamiento y alimentación. Usted tocaba un punto súper importante que es la conectividad aérea, ¿cierto? Los vuelos son, aparte de caros, son escasos, ¿cierto? Y aparte con malos horarios, ¿cierto? Claro. Nuestro mercado estratégico, sin duda, sabemos que es parte del público nacional y nuestros países fronterizos, ¿cierto? Como Mm. Perú y Bolivia. En ese sentido, don Miguel, usted fue parte de la comisión que viajó a Bolivia a reunirse, ¿cierto?, con las autoridades de allá para lograr una reactivación de los vuelos entre Arica y el país boliviano. ¿Cómo ha sido esa acción? ¿Cómo ha ido avanzando con la semana? ¿Cierto? Sabemos que no es fácil poner una aerolínea nueva en Arica, pero queremos preguntarle qué nos puede reportar respecto a eso. Es algo que sabemos que hay alta expectativa con respecto a lo que puede pasar en torno a eso Claro. y queremos preguntarle de primera fuente. Bueno, Justamente hoy, primero que todo fue súper difícil conseguir me ese imagino. ansiado, sí, nos vamos para Arica. La verdad que estuvimos toda una mañana esperando que el gerente general de la línea aérea dijera vamos a Arica, porque siempre hablaba de Iquique. ¿Ya? Y así que nosotros, cada uno de los que estábamos integrantes, le hacíamos baile, le hacíamos payasitos, le hacíamos todo lo que quisiera, hasta que dijera que el vuelo venía para Arica. Al final lo dijo, ahí nos cambió la cara todo. Efectivamente fue una gestión, por un lado la Cámara de Turismo siempre ha estado promoviendo eso, que en el fondo haya activación, y nos escuchó bien el director de Senatur, ya supo entender lo que estábamos planteando, y eso falta en los demás en la autoridad en el fondo. Ujú. Porque cuando tú transmites cosas, transmites buenas ideas, transmites inquietudes que son de un gremio y no tuyas. O sea, cuando Eso yo estoy es. acá, estoy representando al gremio, y lo más seguro es que todo lo que yo diga es como la voz de todo mi gremio. Totalmente. Entonces, eso el director de Senatur lo supo interpretar, se conectó con el cónsul de Chile en La Paz, y Ujú. hicieron una muy buena gestión con la gente de BOA, y abrieron los ojos a BOA para que mirara Arica. Y de ahí fuimos nosotros con la segunda etapa. Además ya tenían como bien definido la decisión, pero nosotros fuimos a buscar el sí ya en forma definitiva. Ahora, ¿qué se espera? Bueno, en este momento hay vuelos de prueba, que Ujú. son 18 vuelos de prueba. Em, Se supone que en ese intertanto la línea aérea va a evaluar si es rentable o no mantener estos vuelos, que son un avión de 50 pasajeros, ¿Ya? que hace Arica, o sea, La Paz, Arica y Arica La Paz. Ese es el movimiento que hace, no hace nada más que eso. Perfecto. ¿Ya? Y en esa prueba me imagino que va a tener que evaluar cómo está el flujo de pasajeros, si puede o no bajar algunas tarifas, hacer alguna oferta. Ahí falta la segunda parte, que tenemos que ver qué es lo que podemos colocar nosotros como país para que esa línea aérea se mantenga a lo menos 2 años con un costo diferenciado, que no se sabe si va Mm. o no, pero en el fondo la intención de línea aérea efectivamente es probar y evaluar. El gerente de línea aérea nos dio dos datos muy importantes. El primero fue, ¿saben qué? Nosotros, si no tenemos pasajeros, podemos tener carga. Y la carga nos Ya. puede suplir esa falta de pasajeros que hace rentable el vuelo. Perfecto. Entonces nos dio esa tarea, dijo, si ustedes quieren mantener la línea aérea, tendrían que mirar si es que hay carga, y hay, porque nosotros hemos investigado, dijo él, Ujú. y hay, solamente que falta que la gente sepa que estamos volando, y que en la medida que se vaya interesando por carga, tienen que cambiar los vuelos, el avión, Ujú. porque de 50 no es para carga, Ah, solamente claro, un pasajeros. avión pequeño, Entonces sí. abren uno más grande que hace como para 126 pasajeros y que es con carga. ¿Ya? Perfecto. Ahora, como te digo, o sea, si eso se cumple, si se dan las condiciones de que puedan tener alguna ventaja Ujú. en términos de, no sé, por los costos de estacionamiento, costo de manga, en fin, todo lo que respecta al costo que tienen las líneas aéreas en las losas, probablemente puedan darse más tiempo. Esta prueba puede ser factible para que nosotros podamos tener vuelos estables. Es una tarea bien macro, ¿ah? Porque claro, ellos van a probar, ¿cierto? Con estos aviones de 50 pasajeros, ¿cierto? 2 veces por semana, ¿cierto? 2 veces por semana, Dos lunes y veces por jueves. lunes y jueves. Serían Claro. los vuelos Arica-La Paz. Y
Y claro, ellos van a probar y finalmente todo esto se rige por la rentabilidad, ¿cierto? Si a la aerolínea no le va bien con estos vuelos Claro. hacia Arica, ¿cierto? Eh, Probablemente perdamos nuevamente esa conectividad aérea. En ese sentido, concuerdo con lo que usted señala respecto de ojalá una disminución de las tasas aeroportuarias, un Claro. tema que yo siempre lo he dicho, las zonas extremas deberían tener una tasa aeroportuaria diferenciada, ¿cierto? Que fortalezca la conectividad aérea de las zonas que estamos más aisladas, ¿cierto? Y por otro lado, ¿qué tarea debiese tener la comunidad ariqueña respecto de poder mantener esta conectividad aérea con Bolivia? Bueno, hay una parte que es súper importante que tiene que ver con el borde costero, Ujú. que ahí ya no es tanto la comunidad, sino que es por un lado los gobernantes en términos de ver de qué manera podemos mejorar las condiciones de nuestras playas para que lo que le interesa al boliviano, si el boliviano no viene por el agro, no viene por el altiplano, viene Eso, por la playa. correcto. Entonces, la única forma de poder acoger a esos turistas, como era muchos años atrás, Ujú. es que tengamos una playa disponible para ellos, porque hoy día, si tú vas en verano, vas al Laucho y la Licera, están copados con ariqueños Mm, y con el turista nacional. Y claro. el turista nacional entra así como por el lado y se acomoda ahí como puede, pero Claro. entonces, si no tenemos un borde costero bien desarrollado, bien cuidado y no con la bajada del río, Ujú. que ese es otro tema que tenemos que ver, lo más probable es que estos bolivianos que vienen a vacacionar no les va a ser conveniente estar en Arica porque no tienen dónde acomodarse. Si al Mm, final, como te decía, el boliviano va a venir por la playa, no va a ir por otra cosa. claro. Hoy día se está pensando en el tax free, que también puede ser un adicional, pero eso es complementario. O sea, ahí el turista extranjero Ujú. hace más rentable su viaje. O sea, al momento que ocupa tax free, puede decir, oye, gran parte de lo que gasté de más me estoy ahorrando con llevarme este producto, que allá en mi país me sale mucho más caro y Mm, correcto. tengo una ganancia, por decirlo así. Claro. ¿Ya? Entonces esa es la parte, la principal. Y ahí la playa, la playa Chinchorro Ujú. es el principal lugar que tenemos que ver cómo hacemos para que esta baja de río, si baja, no Sí, haga el daño que hace, porque al final en 3 días, 4 días nos mata el río. claro, claro. Y después ya, y si por ejemplo baja los primeros días de enero, ya estamos. Sí. Entonces ahí lo que hay es que ver la posibilidad de conversar con especialistas, a ver de qué manera podemos hacer que esta baja que viene muy voluminosa, Ujú. podamos hacerla que sea más lenta y que llegue al borde costero como tiene que llegar, porque es necesario, pero que no venga haciendo tanto daño como el que hace hoy día. ¿Mm? Sí, porque evidentemente digamos que Arica es la Viña del Mar de Mendoza, ¿cierto? O sea, Claro, Arica es claro. la Viña del Mar, por así decirlo, de La Paz, De La tenemos que Paz, de entender, Santa Cruz de igual, Santa Cruz sí, y también, claro, Cochabamba igual, si al final correcto. antiguamente venían de distintas ciudades los turistas de Bolivia, no solamente La Paz. Y ahora que mencionó Santa Cruz, están los vuelos, ¿cierto?, de Santa Cruz y Quique, que gracias a esta gestión también se logró Claro, reactivar, ¿cierto? Y por qué no pensar que ese turista de Santa Cruz pase a Arica, ¿cierto? O sea, yo creo que en la medida que, tal como usted señala, que la comunidad ariqueña también cuide su propia ciudad, que tengamos las playas en condiciones, ¿cierto? Podemos lograr que nuestra oferta sea más atractiva, ir avanzando en el desarrollo de productos, todo eso, pero ir desde lo más básico, ¿cierto? Mantener la limpieza de las claro, playas, mantener las buenas conductas. Yo siempre lo digo, no podemos ofrecer playas llenas de parrillas, que es lo que muy comúnmente claro, pasa, y eso mata al turismo. Han sido parte de los principales reclamos que se reciben de los visitantes. En ese sentido, tener la ciudad en buenas condiciones ayuda a que podamos mantener, ¿cierto?, al turista boliviano y que le vaya bien también a la aerolínea para que pueda seguir acá en Arica. claro. Don Miguel Maldonado, presidente de la Cámara de Turismo, le quiero invitar a que vayamos a una pausa comercial Por y supuesto. ya volvemos con más Pasión por Arica aquí con Edgar Muñoz en Radio Nebula. Un mejor Arica es nuestra ilusión, un programa que te apoya con todo el corazón. Que vuelen tus ideas, sembremos los anhelos, unidos construimos el Arica que queremos. Porque cada sueño cuenta, con fuerza vamos junto a ti. Pasión por Arica, pasión por Arica.
junto a Edgar Muñoz. Historias que inspiran, acciones que se admiran. Pasión por Arica te invita a lograr lo que imaginas. Porque cada sueño cuenta, con fuerza vamos junto a ti. Pasión por Arica, pasión por Arica. Tu espacio de acción e inspiración. Pasión por Arica, pasión por Arica. Te acompañamos junto a Edgar Muñoz. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas, con nuestro programa Pasión por Arica del día de hoy con Edgar Muñoz, quien les habla. Y bueno, el día de hoy lo estamos destinando al turismo, ¿cierto? Esta actividad tan importante. Ustedes se preguntarán por qué hablamos de turismo. Bueno, el turismo es una industria que genera empleos, que genera trabajo, ¿cierto? Que genera rentabilidad, ¿cierto? Que contribuye a la economía local y también al desarrollo social. En ese sentido, creemos que es importante hablar de turismo y por sobre todo de este tema que estábamos conversando recién con don Miguel Maldonado, presidente de la Cámara de Turismo, sobre esta reactivación, ¿cierto? Tan esperada, ¿cierto, don Miguel? Tan esperada esta reactivación de los vuelos Arica a La Paz. Ahora, saliendo de esta conectividad aérea con Bolivia, ¿cierto? Que esperamos que tenga los mejores resultados posibles. Tenemos otro mercado fronterizo que es importante, ¿cierto? Que es el mercado peruano. ¿Qué podemos hacer para poder aumentar el número de turistas que viene de Perú y así también visitantes nacionales? Sabemos que son segmentos que se interesan en aspectos distintos del turismo local. El boliviano viene principalmente por las playas, ¿cierto? Por el costero en general. ¿Qué hacemos para poder capturar y poder a lo mejor aumentar las noches de ocupación, ¿cierto? Del turista nacional y así también del turista peruano? Bueno, ahí lo principal es mejorar la seguridad, Ujú. ¿ya? Y en esa parte es súper importante que el ariqueño en sí se atreva también a salir al centro, porque al final, mientras más tengamos la voluntad de estar en el centro, en los locales, consumiendo quizás, no prefiriendo ciertos puntos específicos, sino abrir un poco esta posibilidad de salir. Ujú. 21 de mayo hoy día puede ofrecer de todo lo que tú quieras, excepto en los horarios. Entonces, en la medida que empiece a la gente a atreverse a ir al centro, el locatario va a atreverse a tener más tiempo abierto su local. Y por lo tanto va a obligar a la municipalidad a tener estos vigilantes que están rondeando más cerca de 21 de mayo, vigilando ahí. ¿Por qué te digo eso? Porque al final hoy día tenemos el mercado peruano Ujú. que tiene muchos temores cuando pasa Barica. Mm. Y por eso que se devuelve. O sea, está el día, pasa en la frontera en la mañana temprano, Mm. hace lo que quiere hacer, viene a conocer Arica, principalmente el Morro, Ujú. y hoy día están mirando un poco el tax free en el mall. Entonces, pero no pernocta. Y eso hace que al final esta pasada no sea tan... Entonces, lo que habría que ver bien es de qué es lo que... O sea, yo me atrevería a primero investigar bien al peruano, saber qué es lo que le interesa a Arica, por qué viene. ¿Ya? Hace poco estuve en una reunión con una persona que está haciendo un estudio para el gobierno regional, que Ujú. trabaja para... Ahora me acuerdo esto entre el nombre, pero La consultora, ¿cierto? Lo que sí, estaba la haciendo consultora, ya. sí, Sí, la sí, consultora, Chile Consultora. Chile Consultora. Claro. Y él coincidía conmigo, o sea, al final sabemos que el peruano es una posibilidad porque está más cerca y todo, le cuesta menos pasar. Tenemos una frontera bien dotada, tenemos una ruta que está bien expedita, bonita, Claro. pero lo hace por el día. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que por mucho esfuerzo que hagamos, si no investigamos qué realmente necesita esa persona para cambiar, porque estamos haciendo promoción allá, van a hacer promoción, hacemos convenio con los tour operadores, todo, pero al final partimos de la base de que no conocemos qué espera ese turista de Arica para dormir en Arica. Correcto. ¿Cuáles son sus problemas? Yo supongo que tiene que ver con el tema de la seguridad, Mm. porque en algún lado por ahí salió en este estudio que están haciendo que tiene muchos temores con Arica. Independientemente que Perú es caro, o sea, es peligroso, Mm. Arica pareciera que es más peligroso, claro, porque tú no estás en tu país. Entonces Claro, estás entonces más viene ese vulnerable. tema. Sí. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con eso, investigar bien. Antes de ir a ofrecer, primero saber bien, conocer bien ese futuro cliente, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus intenciones, cuál es su capacidad de pago. A lo mejor también
no tiene una capacidad de pago de alojarse en Arica. Correcto. Y pasa que también conocer un poco su cultura. Sí. Porque también sabemos que, o sea, yo conozco al chileno que el chileno le gusta viajar, Ujú. se endeuda para viajar, gasta los mejores hoteles, después Claro. verá cómo se la arregla. Dios proveerá. No me compraré el televisor, pero viajé a Brasil. Claro. Me casé en Brasil, puede ser eso. Tarjetazo. Pero el boliviano, el peruano no piensa así. El peruano es mucho más cuidadoso con su dinero. Totalmente. Entonces él no privilegia este bienestar quizá un poco más que tiene que ver con conocer, con quizás relacionarte en otros países, tener como una cartera de países visitados, sino que le interesa quizás cosas puntuales, específicas. Entonces hay que conocer bien qué es lo que está pensando. Antes de ir a ofrecer, primero conocer, saber. Hacer bien el diagnóstico, ¿cierto? Y ese Respecto a lo que diagnóstico nos desea. falta también con Iquique, con Antofagasta, con Calama, con el Santillán. Mm. Y que ahí debiera saltar lo que estamos conversando, que es el tema de las tarifas aéreas. Mm. Ahora, ¿cómo lo podemos arreglar eso? Todos sabemos que hay ofertas. Yo también he comprado pasajes a Santiago por 40.000 pesos de acá. Sí. Entonces, lo que podríamos revisar bien, como no conversamos con la línea aérea, Ujú. no sabemos cuándo tienen su oferta, porque a lo mejor la línea te va a decir, sabes que yo no puedo mejorar los precios, pero te puedo pasar el dato cuando voy a sacar oferta. Claro. Entonces, tú armas la oferta para la fecha que yo saque el pasaje barato. Sí. Entonces, es ahí donde falta la comunicación, falta la llegada, falta este contacto, falta el acercamiento. En general en Chile cuesta, ¿eh? Cuesta conversar con las líneas aéreas, cuesta que las líneas aéreas propiamente tal trabajen con los destinos, cosa que no sucede en otras partes. En otras Claro. partes trabajan muy a la par, Bolivia siendo un ejemplo. En ese sentido se hace más difícil, ¿cierto? Claro. Y sobre todo con esta ciudad, ¿cierto? Que tiene esa brecha, ¿cierto? De conectividad. Pero mira, no hay voluntad Digo, de verdad. ¿Sabes por qué? Ujú. Porque nosotros lo venimos diciendo hace rato en la Cámara de Turismo. Mucho rato, Sí. cuando nos conocemos nosotros, Ujú. te venía contando eso. Y hasta ahora no se ha parado nadie de turismo, nada, y se ha sentado con la línea aérea y le ha puesto el golpe en la mesa, porque al final también aquí hay un tema que tiene que ver con que yo soy el dueño del destino. O sea, yo Claro. también, o sea, tú estás ahí en mi casa como línea aérea, te estoy dando trabajo, pero también dame condiciones. Correcto. Eso Entonces es. ahí falta más mano dura, yo creo. Sí, sí, igual pienso lo mismo. La verdad, las líneas aéreas, como digo, debiesen trabajar más de la mano con los destinos, ¿cierto? Poder trabajar en armar ofertas conjuntas. ¿Cuáles son los meses más bajos que tienen ustedes como hoteleros? Por así Mayo es decirlo? mes malo. Mayo. Mayo, diría que marzo, pero que lo que está como desordenado. También Ya. han cambiado la forma del turista de viajar. Antiguamente tú comprabas ahí el pasaje como con anticipación. Programabas un viaje como de 6 meses, lo tenías listo todo el paquete y te ordenabas para eso. Sí. Pero hoy ahora día está no. más- Hoy día el más turista instantáneo. decide casi a última hora. Sí, sí. O sea, 2 días antes, y en algunos casos hacen la maleta el día del viaje como 2 horas antes de viajar. Yo me río porque hace poco también hice lo mismo. Hice Claro. un viaje de un día para otro Claro, prácticamente. claro. Entonces, Sí. eso está pasando con el turista, que en el fondo puede ser que también tiene que ver con toda esta necesidades del empleador también, porque a veces voy acumulando horas, días con esta nueva reforma de laboral, que son 44 horas, vamos a llegar a 40, pero hoy día están Claro. como en escalada bajando. Sí. Entonces lo más probable es que también puede ser que el empleador le diga, oye, ¿sabes que te tengo una cantidad de horas, querés tomártela? Ah, claro. Porque baja la productividad, porque baja la venta, en fin. Claro. Entonces pueden ser también esas cosas. En ese sentido, en los meses más bajos, ¿cierto? Claro, Qué es- importante sería tener un Claro. acuerdo, un convenio, una conversación, aunque sea con las Claro. aerolíneas para poder Tenemos, armar. como te decía, mayo, Ujú. marzo algo, y el peor de los peores es septiembre. Mira, y muchos pueden pensar de que no es septiembre, que No, septiembre a todos pero- les va bien y todo. No, y nosotros lo venimos diciendo hace Hace tiempo, ya rato, sé. O sea, con quien hablamos en nuestra, Mm. casi la carta de presentación. Sí, Entonces, ¿y por qué? Porque el hotelero sufre, en general, el rubro del turismo en Arica sufre. Porque parar un mes con todo lo que significa remuneración, gastos fijos, quizás contribuciones que hoy día están súper caras, Sí. claro, para un empresario no es menor. Es harto. De hecho, en ese sentido, Miguel, yo quería pasar también a un plano más personal. Sabemos que usted es un emprendedor y en ese sentido, eh, ¿cómo ha sido su camino como emprendedor? Yo creo que, bueno, en este programa la verdad es que hemos recibido a microemprendedores, a personas que vienen de repente con una idea y que quieren desarrollarla. Bueno, acá lo recibimos, le damos la oportunidad de conversar y quizás muchos se me han preguntado, ¿y cómo puedo yo llegar lejos? ¿Cómo puedo
desarrollarme en mi rubro, sea del rubro turístico, sea de otro rubro. En ese sentido, ¿cómo ha sido su camino todos estos años, don Miguel, para llegar al punto en el que está ahora? Y por sobre todo, ¿cómo ha ido sorteando con estos obstáculos como los que me hablaba recién? Bueno, yo diría que por un lado tiene que ver con identificar qué es lo que te gusta hacer, Ya. ¿ya? ¿Qué te gusta hacer? Y cuando ya tienes tú claro eso que te gusta hacer, podrías estar mirando a qué se asocia eso con un trabajo específico que esté en la zona. Y en esos casos el camino mío ha sido más fácil en términos de, claro, porque cuando yo trabajaba en la banca y me tocaba ir a sucursales, en ese tiempo a hacer algunos arreglos de sucursales que Ujú. estaban con problemas, me tocó estar mucho en hoteles. Entonces empecé a conocer cómo era la hotelería y al final me empezó a gustar. Entonces cuando tuve la oportunidad de entrar a la hotelería, claro, sabía más o menos cómo se maneja y por lo tanto ahí me di cuenta de que el que te guste algo ya es como lo principal. O sea, cuando tú quieras emprender con algo, si Ujú. no te gusta no lo hagas, porque al final apenas haya una baja o un traspié, lo Ujú. más probable es que no lo vaya a dejar y no va. Ahora, después está lo otro, es que también hay que tener un poco de cuidado cuando uno toma decisiones, porque de repente mira un negocio X y Ujú. si no está bien evaluado como corresponde, porque muchos evalúan como superficialmente, pero los negocios tienen que evaluarse de manera un poco más profunda en términos del mercado, de quizás los clientes que puedas tener, del entorno que vas a enfrentar, las condiciones geográficas, las condiciones políticas. Por ejemplo, hoy día Mm. tenemos cambio en el tema de las horas laborales, aumento en el sueldo mínimo, entonces eso Claro. hace de que tu rentabilidad esperada no sea la Mm. adecuada y cuando tú estás emprendiendo esperas tener las mejores utilidades. Claro. Y bueno, y eso es por un lado. Y como no estás a veces bien informado, te vas tropezando con cosas nuevas. Entonces, Mm. y ahí donde, bueno, lo más difícil para nosotros hoy día ha sido, como empresario, hemos tenido buenos momentos, tenemos Ujú. 10 años así de despegue, pero full. Pero también está la otra parte que tiene que ver con estas faltas de apoyo desde la autoridad. O sea, Entiendo. cuando hoy día, por ejemplo, decimos, oiga, no tenemos el morro con baño, Mm. oiga, tenemos las cuevas sota cerradas, oiga, tenemos esto, al final no eres escuchado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te sientes como que tú estás navegando solo con tu negocio Claro. y estás buscando fórmulas para poder salir adelante. Eso ha sido un obstáculo. Lo otro es que efectivamente toda esta prensa maliciosa, entre comillas, Mm. tuvimos cuántos años con el tema del maremoto, Claro. eh, nos costaba porque la gente no quería venir. Totalmente. Tuvimos terremoto, ese terremoto que afectó la zona sur también y que Mm. hubo el maremoto. Al final se nos fueron todos los clientes que teníamos, todas las Mm. reservas que estaban desde marzo a junio, todas para la casa. Mire. Hoy día tenemos pocos turistas de tercera edad. Entonces, todos estos cambios en sí también te van afectando. Y por otro lado, eh, bueno, está el tema de la mano de obra que uno va contratando, Ujú. que cuando ya la especializan, la tienen bien formada, Ah, te la se va. pescan las compañías mineras y se la Ah, llevan. totalmente. Entonces, es ahí donde está el tema. Ahora, lo otro que es súper importante es que cuando uno trabaja con corporativo, trabaja mucho con crédito. O sea, Mm. tú das crédito, al final tú le estás poniendo espalda a esta empresa que viene a prestar servicio acá, hasta cuando le pague ese cliente que prestó servicio, te está llegando tu plata a ti. Claro, claro. Entonces ahí hay todo un tema también que tiene que ver con el tema financiero. O sea, no siempre los negocios hoteleros están factibles de tener rentabilidad al momento. O sea, mucho se Claro. trabaja. Entonces, eso cuando alguien quiere emprender, tiene que mirar esas posibilidades. Ver bien tu cliente que va a tener, si ese cliente te va a pagar inmediato, ver los impuestos que se pagan en Chile. Hoy día tú, si no tienes boleta de servicio, estás sonado, tienes que hacer tu Ah, boleta. claro. Es cosa de mirar estos puestos que están ahora en Azapa, todos tienen que trabajar con la maquinita. Sí, Entonces tu negocio tienes que conocerlo, que va a tener que pagar impuestos, que va a tener que pagar sueldo, que tienes que acogerte a las normas laborales que están hoy día. claro. Son caminos bien, a ver, que muchas veces no se conocen, ¿cierto? Son relativamente desconocidos. De repente uno escucha así como los discursos, oye, pero los empresarios deberían hacer esto, Mm, los que ya tienen un camino avanzado podrían, no sé, subir los sueldos, contratar, no sé, mm, más personal, apoyar, no sé, una campaña específica. A veces no es tan fácil, por cierto, a veces no es tan fácil porque dentro de los caminos, ¿cierto? Se van presentando obstáculos, se van presentando adversidades. eh, y sobre todo también voluntades políticas que repercuten en este caso, usted para un gremio completo puede repercutir una decisión
en específico, ¿cierto? Sobre todo en el rubro del turismo, que lamentablemente es un poco más frágil que otros rubros, ¿cierto? Claro. En materia económica. La perseverancia es clave, ¿cierto? Y, Sí, hay un dato súper Ujú. importante, Edgar, que en el fondo hay mucha gente joven que hoy día no tiene claro cuáles son sus proyecciones. Y cuando no está eso, lo más probable es que, mira, hoy día en Arica lo mejor pagado, entre comillas, Ujú. es ser garzón, es ser cocinero. O sea, Claro. hoy día un maestro cocina o un ayudante cocina sobre 800.000 pesos líquidos. O sea, donde tú hay, no te pagan menos. Mm. Entonces, claro, cuando tú quieres decir, me dices, ¿qué hacemos para que la juventud o para que la gente se pueda proyectar bien? Efectivamente, enfócate en el turismo. Mm. Y ahí están los restaurantes, que también son turísticos, están los hoteles, están los turoperadores. INACAP tiene hoy día, sacan personas que tienen con una mención en turismo. Sí, Perfectamente, esos jóvenes podrían ser turoperadores. Necesitamos turoperadores en Arica, hay muy poco. correcto, eso es muy cierto, Sí. es muy cierto. Mm. Tomar el camino del turismo es una decisión valiente, yo siempre digo lo mismo, es una decisión valiente en el sentido de que puede ser mucho más fácil, me voy a trabajar a la minera o me voy a un rubro que tenga, digamos, más sustento económico, que los índices estén más elevados, ¿cierto? Índices de empleabilidad me refiero y de remuneración, pero yo siempre digo que el que toma el rubro del turismo como camino y que le pone corazón al rubro, le va bien. Y en ese sentido sabemos que en su caso le pone harto corazón a su trabajo, ¿cierto? Lo sabemos. El hecho de que esté aquí en la radio hoy día ya hace alusión a eso. Y en ese sentido el mensaje también para los emprendedores jóvenes me imagino que es ponerle corazón obviamente Claro. a lo que realizan para poder iniciarse en este camino del turismo o poder ir desarrollando sus proyectos. ¿No? Y pasa mucho que tú te amarras, porque al final, por ejemplo, en el caso nuestro, hicimos inversión en turismo, Ujú. en turismo, turística. Entonces tienes un edificio, tienes cama, tienes mesa. Entonces, cuando tú quieres, están muy mal las cosas y quieres buscar otra fórmula, estás sonado porque tienes tú un montaje ahí y tenés personal. Claro, Y de ese personal tiene una familia detrás. claro. Entonces, por Cuesta eso salir. cuesta salir también. Pues, o sea, Claro. es bonito todo lo que sea, pero también tiene hartos meses complicados, hartas cosas que ahí hay que tratar de abordarlas de manera bien estratégica en periodos difíciles. Sí, sí, ahí, bueno, me acuerdo que en la última entrevista que tuvimos acá estuvimos conversando respecto de estos meses complejos dentro del rubro turístico, quizás potenciarlos con un segundo carnaval, ¿cierto? Potenciarlos con festivales, tratar de buscarle la fórmula, ¿cierto? Para poder lidiar con estos meses difíciles. Por ejemplo, septiembre, que hablábamos que es uno de los meses más malos, si no el más malo, ¿cierto? El más malo parece, El más ¿cierto? El malo, más malo. el más malo de los peores. Mire, y a Y el veces se peor. piensa, claro, y a veces se piensa que por fiestas patrias, ¿cierto? Hay mayor No. flujo de visitantes y no es así. ¿Qué se puede hacer en particular en el mes de septiembre o en los meses más bajos para... Mira, yo lo vengo repitiendo hace harto rato y parece que lo conversamos en el pasado. Sí. Yo diría que es ponerse de acuerdo y que en el fondo esté la voluntad para escuchar. Aquí hay grandes problemas con el tema de que tenemos súper especialistas en turismo. Cada uno se levantan en la mañana y dicen, ya, hoy día va a ser turismo en Arica, va a ser montaña con bicicleta. Listo. Y empiezan a pedir plata para lo que hay en recursos en Arica y hacen proyectos y vienen dos pelagatos con una bicicleta Claro. de los hijos y listo, se hizo el proyecto. Y así hay montones, pues hoy día también hay, o sea, en todos lados, ¿para qué vamos a poner nombres? Pero, Sí. No, pero pasa. ¿Verdad que efectivamente, sí? aquí en Arica hay muchos especialistas en turismo, porque todos los días salen gente con ideas nuevas. El problema es que no rebota para ningún lado y al final hacemos perder un destino, recursos para un destino en algo eficiente, porque a Arica falta que nos organicemos, veamos bien cómo es nuestro producto, hacia dónde tenemos que ir todo, porque unos van para allá, otros van para acá, otros para acá, y al Sí. final no se logra nada, porque cada uno hace su propia idea de lo que es turismo sin consultar a las fuentes que deben consultar, porque hoy día es la, digamos, la sabiduría en sí de aquellos que han hecho proyectos, investigaciones con relación a los destinos que hoy día están más emergentes. Yo concuerdo completamente con lo que usted señala. Este es un aspecto quizá un poco más técnico, ¿cierto? Pero sí muy relevante, totalmente relevante, porque a veces vemos que se invierten muchos millones en actividades o en programas turísticos que son más de nicho.
Entonces, la medida que se invierten tantos millones para que venga, como dice usted, 1, 2, 3 personas, bueno, pongámosle aunque vengan 50, ya, 50 es muy poco. Esos millones, si uno los invierte bien, podría apuntarse que vengan más visitantes de una forma. Y también qué tipo de visitantes. Si sabemos que hay distintos mercados estratégicos, se puede jugar ahí con mercados estratégicos a lo mejor que gasten un poco más. Bueno, ahí hay distintas estrategias que se pueden seguir, pero concuerdo con usted, o sea, muchas veces, y creo que es una de las grandes falencias del turismo en los últimos años, que, como dice usted, pues hay caminos, se van tomando caminos distintos, se le va invirtiendo plata a caminos distintos y no hay una visión común. Y sabéis que lo más lamentable Ujú. es que o sea, muchos colocan sus intereses personales, sus características personales, y que por sobre los intereses del cargo que tú tienes que ejecutar. O sea, cuando yo sé que, no sé, pues, no soy bueno, me cae mal este, o no soy bueno en relacionarme, o bien no me gustaría esto, no sacrifico eso. O sea, entonces prefiero sacrificar la comunidad, el turismo local, lo que sería bueno para Arica, en vez de sacrificar mis creencias. Entonces ahí hay un problema mayor. Cuando tenemos jefatura, autoridades, directores, en fin, que no tienen esa capacidad de escuchar y de trabajar en equipo. O sea, no es que no te quiero vender el director de Senatur, pero en un momento nosotros como Cámara de Turismo lo llamamos y le dijimos, oye, ¿sabes que queremos esto, el gallo entendió, lo tomó y lo ejecutó. Y resultó lo que tenemos hoy día. Entonces, cuando hay esa posición, eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos a alguien que no, es que no me gustó lo que me dijiste o cómo me lo dijiste. Claro, no. Perdieron. O sea, si uno no lo quiere para uno, lo quiere para la ciudad, para el destino. Lo que usted acaba de señalar es sumamente relevante y yo creo que vale la pena destacarlo. No lo conversamos en el primer bloque, pero cuando se trabaja en conjunto entre públicos y privados y se logra lo que ustedes lograron en Bolivia, que es la anhelada. No recuerdo cuántos años ya llevamos de que no tenemos vuelos No, yo le en perdí la Bolivia. cuenta, Sí, porque igual. el último que era fue el Loy Aéreo Boliviano o Sky, pero no, yo no me acuerdo. Tiene que haber sido antes del 2015, si no me Yo equivoco, creo que por antes, ahí. mucho antes. Claro. Entonces estamos hablando que más de 10 años sin conectividad aérea con Bolivia y que ustedes se articulan con, en este caso, una autoridad, el director de Cernatur, logran ese trabajo conjunto y van a Bolivia y logran reactivar estos vuelos. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir, ¿cierto? Ese es el ejemplo que lleva al anhelado desarrollo turístico, ¿cierto? Y esperamos que la aerolínea finalmente logre otros aspectos que también son de rentabilidad y todo eso, de también cómo desde el gobierno, como país, ¿cierto? Se le brindan las condiciones para que ellos mantengan esta ruta, pero ese es el camino, ¿cierto? El trabajo conjunto para poder lograr propósitos que son comunes y que nos benefician a todos. De verdad que la conectividad aérea nos beneficia a todos. Mira, cuando uno está en un gremio, al final está por sus asociados, pero también en el fondo está pensando en la ciudad. Así es. O sea, cuando uno hace una inversión en su negocio, está pensando también en su ciudad. Entonces, es ahí donde el otro, el que asume un cargo y tiene responsabilidad y, entre comillas, poder, pero no ese poder de estar por sobre el otro, sino que el poder tomar decisiones, tienes que colocarlo a disposición de la comunidad. Ese es el mejor regalo que tú puedes hacer. Así es. Así es. En ese sentido, don Miguel, ¿cuál es el llamado que usted le hace, ya terminando nuestra entrevista del día de hoy, cuál es el llamado que usted hace a la comunidad arica para que pensemos de una manera más estratégica en materia turística? ¿Qué cuento nos tenemos que creer o qué acciones tenemos que desarrollar desde el corazón para que sigamos avanzando en materia turística tal como lo han hecho ustedes recientemente con este viaje, ¿cierto? Y este logro que tuvieron en Bolivia. Bueno, lo principal es escuchar. O sea, dar espacios para conversar con todo lo que hay que conversar, no conversar con los que yo quiero conversar. Correcto. ¿Ya? Conversar con, entre comillas, si bien es cierto, nosotros no somos especialistas, pero tenemos mucha experiencia en el trabajo que estamos haciendo con el cliente, con los trabajadores, con el rubro. Y aquí, por ejemplo, ha pasado que se han tomado decisiones porque yo creo que es lo mejor, yo creo porque lo soñé anoche, así que yo creo que eso va a ser, porque yo lo que sueño me resulta. Entonces, es ahí donde falta eso, que en la comunidad, en el fondo, sobre todo la autoridad, conversen con todo lo que tienen que conversar y bien, y no lo ofrezcan solamente en la campaña. Totalmente. Porque cuando ya estáis sentados en el poder, después se te olvida de cuáles son quienes tú pensabas que te podían ayudar en el proyecto de turismo de Arica. Así es. ¿Ya? Entonces eso es por un lado, y lo otro, efectivamente, la comunidad, cuidar el destino en términos de limpieza, en términos de seguridad, en términos de no vender
Tacna y Mm. vender Arica, vender los atributos, informarse de lo que tiene Arica, Eso. las ventajas que tiene la ciudad. Creernos el cuento, ¿cierto? Claro. Arica, ciudad turística, trabajar en conjunto, ¿cierto? Y ponerle corazón, ¿cierto? Así es. A la industria turística local. Don Miguel Maldonado, presidente de la Cámara de Turismo de Arica, le agradezco muchísimo el que se haya hecho el tiempo para venir. Sabemos que su agenda es bastante ocupada, así que muchas gracias, Miguel, por estar acá de nuevo. Y después están abiertas para cuando quiera volver. Gracias a ti y bueno, que me disculpen los auditores que no les traje muy buenas noticias, No, pero está bien, si hay que hablar de pero por cosas lo como menos son. conocen la realidad de lo que nos pasa en la ciudad Así y es. que en el fondo cuando uno se hace muchas expectativas de algo que no hay, al final tiene muchos sueños no cumplidos y al final vienen estos famosos traumas porque no te desarrollan. Hay que recordar, disculpa, el último minuto, ¿Sí? hay que recordar que Arica hoy día, su potencial, el único potencial que le queda es agricultura y turismo, no le queda nada más. Totalmente de acuerdo. Eso, porque aquí ahora le queda poquito, lo más probable, ojalá que no sea así, yo espero por la gente que trabaja ahí, por su familia, que continúe esa empresa, pero hay mucha posibilidad de que no continúe porque este problema que tiene hoy día con el tema de esta denuncia que le hicieron. Así que hay que darle más Vamos, fuerza Nicolita. al turismo, ¿cierto? Considerando que es un eje estratégico de nuestra comuna, ¿cierto? Y de nuestra región. Don Miguel Maldonado, muchas gracias por Gracias, haber estado Diego. acá. Las puertas quedan abiertas para cuando quiera volver. Y bueno, a todos quienes nos escucharon el día de hoy, muchas gracias y nos vemos mañana nuevamente de 6 a 7 de la tarde. Chau, chau.